Bueno, pues bienvenidos al curso que ha organizado el Sistema, el curso de Historia del Arte. Me presento, yo soy León Márquez Ortiz, estudié la licenciatura en Comunicación Gráfica de la UNAM. Luego hice la maestría en Diseño y Comunicación Visual también en la UNAM, la Facultad de Artes y Diseño. Y de alguna forma he estado relacionado en ciertos momentos de mi vida con el mundo del arte. Digo, además de apreciarlo personalmente, me gusta el arte. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de llevar materias o asignaturas o cursos sobre historia del arte que tienen que ver mucho con la comunicación visual. Así que sean bienvenidos a este curso. Aquí lo estoy compartiendo. Allá. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Eh, Estudiar el arte no únicamente tiene que ver con lo que nos gusta o con lo que es bello, con lo que consideramos bello o no nos gusta tanto, o alguna cuestión emocional estética. Tiene que ver también con el momento histórico en el que se desarrolló esa expresión artística y es un poco entender por qué se dieron esas expresiones. Esto lo brindamos de acuerdo a nuestros objetivos, mostrándoles un panorama muy general. Este curso obviamente no es un curso especializado para historiadores del arte o para profundizar mucho en este campo, sino es un curso en cierta forma introductorio a ciertas características de lo que es el arte y cómo esas características se fueron dando en ciertos momentos históricos determinados a lo largo de la historia de la humanidad. El formato ya les habíamos comentado en la convocatoria. Son sesiones semanales vespertinas, habrá algunas lecturas y les compartiré algunos materiales audiovisuales que iré considerando a su disposición. Entonces vamos a lo primero. ¿Por qué tendríamos que estudiar historia del arte? Como les comenté anteriormente, el arte no se da por sí mismo, como que surge y, ay, vamos a hacer arte, ¿no? Tiene que ver con la cuestión emocional de la persona humana en este caso. Tiene que ver también con el momento histórico, el contexto social, el contexto económico, el contexto de comunicación, el contexto de organización social que sucede en ese momento cuando se dan las manifestaciones artísticas. Y en este caso, como manifestación artística, nos vamos a centrar sobre todo en las artes plásticas, aunque considerando también que hay manifestaciones artísticas que se consideran dentro de la historia del arte, como pueden ser la literatura, la danza, la música, el teatro, etcétera, ¿no? Obviamente nos vamos a centrar un poquito más en la cuestión artístico-plástica. Y tendríamos entonces que partir de una cuestión, le voy a llamar fundamental. ¿Qué es el arte? O sea, ¿cómo podemos definir el arte? Esto de qué es el arte es una pregunta que ha estado latente durante mucho tiempo en la historia de la humanidad. Creo yo que no hay una definición exacta o perfecta de lo que es el arte y como no, porque muchos podríamos tener como una visión de lo que es el arte y otra persona en otro contexto, en otro momento, puede tener otra visión completamente diferente. Entonces no hay nada cerrado en este tema, pero podríamos partir de la definición del Diccionario de la Lengua Española. ¿Qué es el arte? De acuerdo con el diccionario, tenemos aquí tres acepciones. La capacidad o habilidad para hacer algo, una manifestación de la actividad humana, mediante cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, es importante esto, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo, y una cuarta acepción que es bastante interesante, que es maña o astucia. Entonces, basándonos en estas acepciones, podemos ver varios puntos de vista sobre lo que es el arte. Para Aristóteles, por ejemplo, el arte era una acción a partir de la cual el ser humano crea una realidad antes inexistente. Esto venía de dos raíces, la palabra ars, que es creación de trabajos bellos, y techne, que es la técnica. O sea, para definir esto que nos quiere manifestar Aristóteles, el crear una realidad existente, perdón, una realidad antes inexistente, nos está hablando de crear una nueva realidad.
Aquí tendríamos que preguntarnos cosas como, por ejemplo, si yo hago un dibujo de un río sobre el que pasa un puente, ¿estoy creando una realidad inexistente? Si nos ponemos a analizar o a dilucidar sobre ese asunto, tendríamos varios puntos de vista. El asunto es que estamos dando nuestra percepción de esa realidad objetiva o material que evidentemente existe en algún momento para nosotros y evidentemente existe en algún momento para todos los demás. Pero lo que nosotros hacemos al hacer un dibujo o lo que el artista hizo al hacer un cuadro es representar esa realidad que está en su mente, ¿sí? Porque el proceso no es que la realidad se plasma directamente de la naturaleza al cuadro, pasa por un filtro o pasa por una etapa que es el propio artista que da la interpretación de esa realidad. Es muy enredado este asunto, pero básicamente es lo que nos está diciendo Aristóteles. Y nos dice otra cosa importante, la ciencia y el arte tienen en común el crear nuevas realidades. ¿Qué son las nuevas realidades? Las nuevas interpretaciones de la realidad. Y esto de los desarrollos tecnológicos que se menciona, por ejemplo, tiene que ver con cosas tan actuales, por ejemplo, con la inteligencia artificial que está tan en boga ahorita, el crear arte a través de la inteligencia artificial, o en algún momento de la historia del arte cuando se creó la fotografía, o en algún momento anterior de la historia del arte cuando se descubrieron las leyes de la perspectiva. Y así podemos irnos por este tipo de avances tecnológicos que al final influyen también en la forma de representar la realidad. La estética que menciona Aristóteles también es una ciencia, algunos le llamarían disciplina, que, que trata sobre la belleza y fundamental que existe en la naturaleza. Una primera aproximación a esta percepción de lo que es bello es, para Aristóteles, es la armonía. Y parte de la armonía es la simetría. La simetría es esta capacidad que tienen las cosas de verse en diferentes ejes articuladas y armoniosas que existen muy naturalmente, valga la redundancia, a nuestro alrededor en la naturaleza. Un ejemplo de ello es es una radiografía de una concha de Nautilus, en la cual intrínsecamente podemos ver que el desarrollo de las cavidades a lo largo de la evolución de este organismo ha dado lugar a formas simétricas. Simétricas no quiere decir exactamente que sean iguales un lado que el otro, sino que tienen ciertos ejes sobre los cuales se van formando los componentes, en el caso de este organismo, que conforman su caparazón. Esto lo podemos ver, por ejemplo, este sí es una simetría completamente axial. Si nosotros hacemos un eje simétrico en esta misma forma del Nautilus, perdón, podemos ver que si la dividimos en dos mitades es completamente simétrica. Eso para Platón, perdón, para Aristóteles sería una aproximación a la simetría y por lo tanto lo que es simétrico es bello, es estético. Si nos vamos a cuestiones naturales, podemos ver, por ejemplo, que la simetría también la encontramos en componentes que a simple vista no podemos ver. Y un componente que a simple vista no podemos ver es, por ejemplo, la molécula del ADN, del que conforma nuestra herencia genética, que en sí misma también es simétrica con esta forma que tiene de lo que se le conoce como la doble hélice, y por lo tanto diríamos que la naturaleza, aún en sus cualidades más pequeñas que no son perceptibles a simple vista, es bella también. Pero también podemos entender la belleza desde otros puntos de vista. Por ejemplo, para Paul Dirac, fue un físico, no importaba tanto la apariencia externa, ¿no? Él de hecho tiene una frase que dice, es más importante que tus ecuaciones sean bellas a que concuerden con algún experimento. Para él, ¿en qué consistía la belleza de una ecuación? Digo, yo no soy matemático, pero supongo que tendría que ver con qué es la información que le daban esas ecuaciones. Si esas ecuaciones no se veían reflejadas en algún experimento, para él no era importante. A él lo importante era la belleza, la información que le daban esas ecuaciones. Eh, para Jacob Burckhardt, que era un crítico e historiador del arte, tiene una
cuestión bastante interesante, sobre todo en los estudios que hizo sobre el Renacimiento. Él define el Estado y a la guerra como obras de arte. ¿Al Estado por qué? Al Estado porque había llegado, en ese momento estamos hablando del Renacimiento, a un estado el Estado había llegado a una evolución en el que podía organizarse ya con todos sus componentes, los pobladores, las formas de gobierno, las políticas, la economía. Para él eso, el que una localidad haya logrado transformarse en un estado con todos sus componentes, para él eso ya es una obra de arte. Ahora, recordemos que en el Renacimiento, por ejemplo, en Italia había muchos estados. Venecia, Milán, Florencia, etcétera, y es como de resaltar que mucho tiempo, durante muchas cuestiones políticas internas entre ellas, estos estados que todavía no formaban lo que ahora conocemos actualmente como Italia, se desarrollaban, tenían guerras entre sí continuamente, ¿no? Y para Jacob Burckhardt, la guerra también era una forma de arte, no únicamente por las cuestiones tecnológicas. Hay que resaltar aquí el hecho de que mucha de la tecnología que ha desarrollado la humanidad y que ha llegado hasta nuestros días y que se sigue desarrollando, tiene que ver con la guerra. Se han desarrollado muchos inventos en el ámbito de hacer la guerra con otras naciones o con otros países o con lo que sea. Ha habido un gran desarrollo tecnológico que se refleja en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el rayo láser se inventó para alguna cuestión de la guerra y ahora lo tenemos en componentes tan sencillos como en nuestras computadoras o en un señalador láser o lo que fuera, ¿no? Pero también la belleza de la guerra radica para Burckhardt en la capacidad que tienen los humanos para desarrollar esa tecnología. Y como ejemplo de esto les pongo las ideas, algunas no realizadas, más bien la mayoría no realizadas de Leonardo da Vinci, que aparte de artista plástico, yo siempre lo he considerado como que era un ingeniero que planteaba sobre todo tecnología para el arte de la guerra que menciona Dockhart. Entonces, aquí podemos ver algunas ideas, innovaciones tecnológicas de Leonardo en torno a cómo desarrollar, por ejemplo, máquinas de guerra. Este boceto que vemos aquí es un prototipo de alguna especie de tanque para poder atacar a las fuerzas enemigas sin que te veas mermado. Aquí tenemos una máquina que, pese a su crueldad, yo creo que es una invención muy innovadora. Leonardo inventó una especie de segador de cabezas y de miembros, o sea, es como una máquina que la van arrastrando caballos y las personas que caen bajo la fuerza, más bien bajo los cuchillos que impulsa la fuerza motriz de la máquina, pues se ven descabezados o mutilados. O sea, y podríamos pensar, un artista que hizo cuadros tan memorables como la Virgen de las Rocas o la Anunciación o la Gioconda, tenía también estas ideas de cómo matar gente de una forma efectiva, pues sí las tenía, porque el oficio de un ingeniero es resolver problemas. Y si en ese momento el problema era cómo matar al mayor número de enemigos, pues Leonardo presentaba sus innovaciones tecnológicas. Esa también es muy buena, es una ballesta gigante. Como les digo, no todas estas se dieron en concreto, pero él planteaba las soluciones que él consideraba adecuadas para eh, estas guerras. Dejando de lado un poco la cuestión tecnológica y de guerra, adentrándonos un poquito más en lo que es la institución, la Universidad Autónoma Chapingo, para el gran investigador agrícola mexicano Efraín Hernández Xolocotzi, la agricultura, por ejemplo, es una ciencia y es un arte también. ¿Por qué se refería a un arte también? Vimos en las primeras acepciones que nos mostró el Diccionario de la Lengua Española que también el arte se considera como la maña o la astucia para hacer algo, y esa maña y astucia o capacidad de lograr algo con buenos términos viene también de la observación de la naturaleza. Un campesino evidentemente observa la naturaleza, ve los ciclos de crecimiento de las plantas, sabe cuáles son los mejores momentos para sembrarla, y eso es lo que va desarrollando el arte de la agricultura. Claro, se complementa en este caso con la ciencia agrícola, con la ciencia agronómica.
Por lo tanto, para Efraín Hernández Xolocotzi, la agricultura es tanto una ciencia como un arte. Lo que les comentaba, la experiencia de los agricultores que pese a no considerarse como científicos con una formación académica, eran en cierto modo observadores de la naturaleza y gracias a esa experiencia podían dilucidar las mejores formas de hacer agricultura en nuestros días. Perdón, en aquellos días. Ahora, viene una parte que a mí se me hace interesante. ¿Por qué pongo una fotografía de un mono, con todo respeto, un chimpancé para que no se oiga mal, haciendo un cuadro? Una, para destacar esta cuestión de que el arte es una actividad humana, ¿sí? A veces en los periódicos, cada cierto tiempo en el internet, cada cierto tiempo en los noticieros, desde hace muchos años para acá, de repente salen noticias como que el chimpancé que pinta cuadros y que es una maravilla. O el elefante que pinta cuadros y salen los noticieros y es como se hace viral en internet. Pero yo estoy seguro que tanto el chimpancé como el elefante fueron adiestrados para hacer cierto tipo de movimientos que finalmente nos den una sensación de que están haciendo un recurso que le llaman arte. Pero el arte es una actividad humana, no es una actividad de otra especie, ¿sí? Eso es algo que tenemos que dejar plasmado en primer lugar. Y la pregunta entonces sería, ¿cuándo surge el arte? Y como habíamos dicho que el arte es una actividad eminentemente humana, pues el arte surge cuando surge la humanidad. Pero entonces, ¿cuándo surge la humanidad? Esto es un apartado que a mí se me hace muy, muy interesante. Antes de que surgiera la humanidad está formada por humanos y los humanos es una especie que se denomina el Homo sapiens. Nosotros somos Homo sapiens. Pero antes del Homo sapiens hubo otras especies que poblaron la Tierra, el planeta Tierra. Son los homínidos y si vemos las cifras, estos homínidos surgen alrededor de hace 3,5 millones de años y todavía hasta 1,7 o hasta hace 1,4 millones de años se consideraban especies que no eran el Homo sapiens, eran precursores del Homo sapiens. Eh, Aquí hay una cosa interesante que les quiero destacar. Hace rato dijimos, por ejemplo, que para Aristóteles lo armonioso es lo simétrico y lo simétrico es lo bello. Y podemos ver, por ejemplo, estas hachas de piedra, herramientas de piedra, que fueron hechas hace 2,5 millones de años por algunos individuos de la especie de la cultura oldowayense. Se llama oldowayense por una barranca que se llama Aldoyahuán, que descubrieron estos vestigios. Y podríamos decir, bueno, si no son humanos, recordemos que no son Homo sapiens, ¿por qué hacían objetos simétricos y por qué hacían objetos, por lo tanto, bellos? Entonces la belleza no es únicamente inherente al Homo sapiens. Creo yo que esto tiene que ver con dos cuestiones. Siempre hay una búsqueda de la eficiencia tecnológica y es más fácil usar un hacha simétrica que un hacha asimétrica, por ejemplo. Y tiene que ver con otra cuestión que es la transmisión cultural. Cuando yo digo transmisión cultural, no estoy diciendo que transmitan el hecho de que hagan hachas de piedras bonitas, armoniosas, estéticas. En ese momento estaban haciendo una herramienta eficiente y era más eficiente esa herramienta en términos de poder, de cómo poderla agarrar, de cómo utilizarla de una forma simétrica a pensar en sus características estéticas. Y la transmisión cultural es un elemento, o es un proceso más bien dicho, que hace que lo que un individuo de alguna especie haga, se lo transmita a otro individuo, ese individuo lo mejora y se lo transmite a otro individuo, y así sucesivamente. Pero si notamos, no únicamente le transmite la innovación tecnológica que el anterior individuo hizo, sino que le transmite a su vez todas las innovaciones tecnológicas sobre el tema que han hecho muchos individuos antes que él. Y esto de la tradición cultural tiene que ver con esto que les digo, que es la asociación de generaciones que han logrado cosas a través del tiempo y que se transmiten a otro individuo, y también al incremento de la capacidad cerebral de los homínidos, que fue creciendo su cerebro y por lo tanto era capaz de tener y retener más información y procesar más información.
Aquí podemos ver, por ejemplo, un esquema del desarrollo de la capacidad cerebral desde homínidos de más o menos 3 millones de años, como el Australopithecus africanos, hasta el Homo sapiens actual, que es el que tenemos abajo a la derecha. Podemos ver que hay un desarrollo cerebral bastante notable. Y lo que le decía de la simetría, ¿son herramientas de hace 1.5 millones de años? Sí, sí lo son. ¿Por qué son simétricas y lo son bellas? No sé yo con exactitud si un homínido de hace 1.5 millones de años tenía un concepto de la belleza. Lo que sí puedo decir es que tenía una relación con el entorno, con la naturaleza, con el espacio-tiempo, y tal vez esa relación con todo esto que les acabo de mencionar les hacía que tuvieran una búsqueda, le voy a decir, más allá de la innovación tecnológica, que diera este tipo de herramientas, por ejemplo, ¿no? Aquí hay otra serie de herramientas. Podemos ver esta cuestión de la simetría también. Eficiencia tecnológica, búsqueda de algún otro elemento. No lo podría decir yo realmente. Hay estudios sobre este asunto, pero lo que sí creo es que es interesante que desde antes que el humano fuera humano habría esta búsqueda de la simetría, por ejemplo. Este es un objeto, la piedra de Makanspat, que nos muestra un rostro humano, no, perdón, un rostro no humano de hace 3 millones de años, antes del presente, y ya podemos ver esta cuestión de querer representar a los individuos que mostraban a la especie del Homo sapiens. Entonces podemos ver cómo la capacidad de observación, cómo la capacidad tecnológica de poder tallar la piedra, hacían posible que se fueran representando formas humanas. Esta Venus de Berekhat, hay toda una serie de esculturas de figurillas sobre las Venus que tienen que ver con esta cuestión de la fertilidad femenina aparentemente. Aquí estamos hablando de 280,000 años antes del presente. Podemos ver cómo la tecnología ya no únicamente era poder hacer unas pequeñas hendiduras en una piedra para representar un rostro humano, sino que ya hay una talla de la piedra que nos da idea de los volúmenes que tiene, en este caso, un cuerpo femenino, ¿sí? Eh, este desarrollo de las diferentes especies de homínidos van evolucionando conforme al tiempo. Y tenemos al Homo heidelbergensis de hace 600,000 años. ¿Y por qué es importante el Homo heidelbergensis? Porque del Homo heidelbergensis salen dos especies más. Una de ellas es el Homo neanderthalis o el neandertal, como se le conoce. Y finalmente el Homo sapiens. Si nos fijamos, el neandertal, el Homo neanderthalis y el Homo sapiens, que descienden ambos del Homo heidelbergensis, fueron más o menos contemporáneos. El Homo neanderthalis 430,000 años y se extinguió hace 40,000 años, y el Homo sapiens surge hace 300,000 años, o sea, convivieron. Ambas especies convivieron durante bastante tiempo en el planeta, y hay un asunto de que los neandertales se extinguieron en algún momento. Aquí un poco de humor neandertal. Dicen aquí, en la escuela dicen que somos una familia de nerdentales. Es cierto, o sea, si lo vemos un poco más allá de esta cuestión caricaturesca, estamos viendo que este niño en realidad se desarrolla dentro de un ambiente de Homo sapiens y le hacen bullying porque es un neandertal y hacen el juego de palabras con un nerd. Pero esto nos indica de una forma caricaturesca que tanto neandertales como Homo sapiens convivieron durante tanto tiempo. Si nos vamos con los neandertales, esta es una representación del siglo XIX de un neandertal. Tenían los neandertales la capacidad de comunicarse mediante un lenguaje articulado. Tenían un pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico se refiere, podían imaginar cosas, podían ver un árbol, imaginarlo y luego representarlo a través de una talla o de una escultura o una pintura. Entonces hay muchos como dudas sobre
la capacidad que tenían los neandertales de estas cosas, pero estas dudas nos las pueden ir aclarando, obviamente, la ciencia. Eh, por ejemplo, se sabe que los neandertales cazaban en grupo. Para cazar en grupo hay que tener una cierta forma de comunicación para ponerse de acuerdo. Ah, y tú atácalo por allá, yo le tiro la piedra por acá y yo le clavo la lanza por acá. Es una forma de comunicar para lograr una cuestión tan elemental como obtener alimento, ¿no? Eh, el, el esqueleto humano tiene un huesito que se llama hioides, que está situado abajo del cráneo. Ese hueso es parte del todo el aparato que nos permite emitir sonidos, vocalizar, y sin ese hueso no habría forma de hablar. Pues bien, perdón, me adelanté, los análisis de vestigios de neandertales han demostrado que sí tenían el hueso hioides. Por lo tanto, sí tenían esa capacidad de verbalizar. Que verbalizaran por medio de un lenguaje articulado sería otra cuestión, pero de que tenían la capacidad fisiológica de vocalizar, sí la tenían. Eh, Respecto al pensamiento simbólico, se han encontrado vestigios de neandertales que podrían indicar que tal vez sí tuviesen un pensamiento simbólico. Por ejemplo, una cuestión funeraria. Estos vestigios que se encontraron en esta caverna de Teshik-Tash en el Uzbekistán son neandertales. ¿Por qué se enterró al individuo con esta como especie de protección formada a base de colmillos de algún animal? O huesos más bien. Podríamos decir, bueno, es una cuestión práctica para que no se acerquen los animales y devoren al individuo, pero sería más práctico enterrarlo para que no lo devoren, pero para que tampoco se vea la descomposición del cuerpo, aunque recordemos que este cuerpo está en una caverna. Entonces se ha intentado argumentar que esta protección es una protección que no tiene que ver tanto con cuestiones físicas como el ataque de animales, sino como una protección para su viaje al más allá, lo que nos hablaría de un pensamiento simbólico. Estos fósiles o estos vestigios de otros neandertales los encontraron como enterrados de lado. Dirían, ¿por qué los enterraron de lado en cierta posición? También se cree que es por esta cuestión de que había prácticas funerarias. En cuanto hay prácticas funerarias, quiere decir que se dan cuenta que el individuo ha pasado de estar vivo a estar muerto, lo que le implica que hay un cambio en la forma de percibir a los otros individuos y por lo tanto hay un pensamiento simbólico. Porque si se muriera simplemente lo dejan abandonado, que se lo coman los buitres, que se lo coman los carroñeros, que se descomponga al aire libre y no se tomarían los cuidados para hacer este tipo de ritos funerarios. Otra cuestión que nos indica que tenían pensamiento simbólico, los neandertales, es esta cuestión de, por ejemplo, esgrafiar piedras, ¿no? ¿Por qué alguien esgrafiaría piedras si la piedra cumple una misión concreta que es romper algo, desgastar algo? Pues podríamos pensar simplemente porque se ven bien, se ven bonitas, se ven agradables a la vista. Este es un hueso de mamut tallado. ¿Por qué tallar un hueso de mamut que utilizaban por herramienta con ciertas líneas que tenían ciertos patrones? Podríamos pensar por lo mismo, por una cuestión de que se ve bien o por una cuestión de religiosa, en cierta forma, de representación, ¿no? Esto todo tiene que ver con este tipo de objetos utilitarios que han sido grabados con motivos decorativos para una cuestión estética o para algún otro tipo de función. Aquí tenemos un hueso también tallado con 51.000 años de antigüedad. Como les habíamos dicho, el Neandertal y el Homo sapiens convivieron y podemos ver todas estas cuestiones que si bien son herramientas utilitarias, tienen también una cierta forma que les hace destacar la parte estética, ¿sí? Estos, por ejemplo, son anzuelos o otro tipo de cuestiones, y siempre hay esta búsqueda de lo estético. Entonces, habíamos dicho, el arte surge cuando surge el humano, pero aquí la única duda que nos quedaría es, ¿los neandertales también eran humanos pese a que se extinguieron? Y todo parece indicar que los neandertales eran humanos, tenían un lenguaje articulado, lo vimos con el huesito este que les ayuda a articular sonidos, tenían esta cuestión de búsqueda simbólica, espiritual con respecto a los ritos funerarios,
tenían esta cuestión de buscar la cuestión estética en los objetos cotidianos. El asunto es simplemente que se extinguieron estos neandertales. Sin embargo, hay estudios que indican que ciertas características genéticas de los neandertales se hallan todavía presentes en humanos actuales, lo que quiere decir que una suerte de hibridación entre los Homo sapiens y los neandertales antes de que se extinguieran. Esto, por ejemplo, son dibujos en una caverna en España. Se ha descubierto que los últimos lugares donde habitaron los neandertales es en la península ibérica, en España y Portugal. Y si a esto nos vamos con la cuestión temporal, podríamos decir que estos son vestigios hechos por neandertales, los patrones geométricos, esta forma como de escalera. La de la izquierda es lo que se encontró en la cueva y la de la derecha es la representación que se haya hecha sobre esa superficie. ¿Sí? Nos hablan de un pensamiento simbólico de representar también. Y esto de las pinturas en cavernas nos lleva a algo que es como lo más indicativo del inicio de la historia del arte, que es el arte rupestre, la pintura en cavernas, hasta llegar a cuestiones tales. Puse esta foto porque esta foto representa a la especie humana, más bien este dibujo representa a la especie humana. ¿Y por qué a la especie humana? En los años 70 se lanzó la sonda espacial Voyager y esta sonda se lanzó para viajar por el universo, digámoslo así, en un viaje infinito. Y en esa sonda se lleva en esa sonda hay un disco láser, le llamaríamos ahora, el que está en la derecha. Y ese disco láser lleva diversos archivos que indican alguna posible especie extraterrestre que pudiese encontrar esta sonda, que en un planeta que se llama Tierra existe la especie humana. Y esta representación se hizo por medio de este dibujo de una mujer y un hombre, y por otro tipo de archivos escritos y musicales y de artes plásticas, etcétera, que se lanzó al espacio. Y esto se relaciona un poco, esta escena, si no la conocen, es una escena de la película 2001, una odisea espacial, y aquellos que vieron la película, dentro de un grupo de homínidos en África, de repente aparece un monolito. A lo largo del libro, perdón, me adelanto, se va viendo que el monolito en realidad es una especie como de monitor, como de... Sí, monitor, una cuestión de visualización que alguna civilización mucho más adelantada a la de la Tierra plantó en la Tierra para ver cómo iba a ser el desarrollo, en este caso, de la especie de homínidos y si finalmente iban a tener algún tipo de evolución significativa. Entonces, si no vieron la película, se los cuento bien rápido. El monolito queda ahí y el salto tecnológico que se da es cuando la especie humana, nosotros ya los humanos, en un futuro como de 2010, que ya pasó, por cierto, los científicos humanos descubren que hay un monolito de esta especie, de este tipo, perdón, en la Luna. Entonces, eso le da a los que pusieron el monolito el pie de que los humanos evolucionaron tanto que ya descubrieron un segundo monolito ya no en la Tierra, sino en la Luna. Es una cuestión de observación, que estamos siendo observados por alguna especie más inteligente, pero bueno. Y esto nos lleva a pensar que el hombre, la humanidad, para no caer en cuestiones un poco de generalización, la humanidad, una de las características que tiene es la de la que siempre ha querido saber dónde está situado en el universo. Esto lo podemos ver en esta otra caricatura de Bill Watterson, de su famosa serie de Calvin and Hobbes, que también tiene mucho de, ya el hecho mismo de que se llame Calvin y Hobbes como dos destacados filósofos, tiene que ver con esta cuestión de que no simplemente es una cuestión de entretenimiento, sino que hay otro tipo de visión sobre el mundo. Y en esta tira o en esta viñeta vemos esta cuestión de que el hombre siempre, la humanidad, perdón, siempre quiere saber dónde está situada en el universo. Y Calvin le grita al universo, soy significante,
la traducción literaria soy significante. La traducción más libre sería yo significo. Y ese yo significo quiere decir yo estoy en el universo. Entonces siempre ha sido una como de las problemas o cuestiones importantes de la humanidad, el saber cómo nos situamos en el universo. Bueno, y después de esta cuestión sobre la simbología y sobre nuestro papel en el universo, vamos a pasar a lo de las pinturas rupestres, pero les quería mencionar esto del universo, porque siempre se ha querido como saber por qué se hacían las pinturas rupestres, ¿sí? Una de las primeras cuestiones tiene que ver con que representaban su entorno natural. El entorno natural era muy diferente al que tenemos en este momento. Digo, había especies animales muy diferentes, especies animales que destacaban por su grandiosidad y poderío, y el Homo sapiens, su principal arma no es el tamaño como lo podemos ver en este esquema, sino es su pensamiento, su capacidad tecnológica de, como les había dicho antes, de desarrollar cosas para la guerra. Entonces, la capacidad tecnológica tiene que ver en este momento que cómo podía él cazar animales mucho más grandes, siendo que él es mucho más pequeño e indefenso ante el universo. Eh, Evidentemente, esta representación de la realidad tiene que ver con cómo representaba el Homo sapiens a estos animales en sus pinturas, en lo que le llamamos arte rupestre, y podemos ver diversas representaciones. Ay, perdón, me pasé de esta. Primero lo representaban alemanes. También tenían estas representaciones humanas, 40, 35 mil años. Eso nos quiere decir que ya los neandertales ya habían casi pasado a extinguirse, y quienes hacían estas figurillas eran ya los Homo sapiens con su capacidad de pensamiento simbólico, con su capacidad de verbalización, con su capacidad de innovación tecnológica, con de transmisión de la cultura que les había platicado un poco antes. Entonces ya tenían capacidad de hacer figurillas que destacaran los atributos, por ejemplo, de fertilidad que tenían las mujeres. Y muchas de las primeras representaciones humanas tienen que ver con estas pequeñas figuras, y digo pequeñas figuras porque en realidad son pequeñas, de representaciones de fertilidad en las mujeres de la especie humana. Una de las más famosas que tenemos es la de Venus de Willendorf, es una talla en piedra de hace 40.000 años, y en ella se destacan los atributos femeninos de fertilidad. Los senos, las caderas, las piernas, y todo eso, si lo ven, es como una cuestión muy abstracta, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué las mujeres que destacan los atributos de fertilidad no se les representan, por ejemplo, los brazos. Y podríamos decir que precisamente porque lo que se destaca son estos atributos físicos que diferencian a las mujeres de los hombres. Pero también dentro de estas figurillas podemos encontrar que hay otro tipo de representaciones. Por ejemplo, si pensamos que esta Venus de Brasenpuy tiene cerca de 30.000 años, y podemos ver el tocado que tiene y los rasgos humanos que tiene, este podría ser uno de los primeros retratos de una mujer perteneciente a la especie humana. A la izquierda en la ilustración podemos ver una interpretación que hizo un artista moderno de lo que pudo haber sido las características físicas de una mujer, de la mujer representada en esta figurilla. Claro, habría discusiones sobre el tono de piel, la forma de ojos, porque hay que recordar una cosa fundamental en esta cuestión de la evolución humana. Todos los grupos humanos, los homínidos, los neandertales y el Homo sapiens, han venido de África. Esa es una cuestión que no podemos dejar de mencionar. Por lo tanto, podríamos decir, una mujer Homo sapiens de hace 26.000 años necesariamente tendría la piel clara. No lo sé, tendría que ver el hecho de la región en que habita, el desarrollo, me refiero a la cuestión genética que ha habido entre la reproducción de los individuos, etcétera. Pero al fin y al cabo es solo una representación artística con base en esta figurilla. Y
podemos ver este tipo de pensamiento simbólico en esta escultura que a mi juicio es muy destacable. ¿Por qué? Porque ya no nos muestra simplemente a un animal en su estado natural, que en este caso es un león. Nos muestra a un animal que es mitad león y es mitad humano. Y podríamos decir, bueno, es un humano, un sacerdote, un chamán que usa una piel de león para alguna ceremonia en especial, o es un león al que se le han dado características humanas como una forma de pensamiento simbólico religioso. No lo sé con certeza, pero el hecho de ver a una representación de una criatura mitad animal, mitad hombre, para mí, en lo personal, representa una parte destacable del pensamiento simbólico de la humanidad. Y también vemos representaciones de la propia naturaleza que había mencionado al principio, del entorno natural, de formas que podríamos decir que son dinámicas. O sea, siempre nos tenemos esta idea que el arte primitivo, le voy a llamar así, el arte rupestre, pues tenían que haberlo hecho individuos que eran muy vastos en la cuestión de cultura, ¿no? Pintaban con sangre en las paredes, tallaban hachas con piedra, etcétera. Pero esta figura de hace 14.000 años nos muestra la capacidad tecnológica. Si hablamos de hace 14.000 años, estamos hablando aproximadamente 7.000 años antes de que surgieran las primeras civilizaciones en el Oriente Medio, las civilizaciones de, de Sumeria y de Egipto, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de personas que vivieron en relación con nosotros como nosotros veríamos a los egipcios. Ellos vivieron 7.000 años antes de los egipcios y podían lograr hacer figuras de esta capacidad expresiva y de esta destreza tecnológica mucho tiempo antes de lo que consideramos el surgimiento de la civilización. Y tenemos otros ejemplos de esta capacidad artística, de la representación de una figura en movimiento, de una figura que en cierta forma es una figura bidimensional, es un relieve hecho sobre cuerno de ciervo, y como una representación bidimensional de un animal en tres dimensiones la pueden lograr porque podemos ver cómo en dos dimensiones representan que el animal tuerce la cabeza para lamerse el costado, ¿no? O sea, eso en cuanto a avance tecnológico, en cuanto a percepción visual y en cuanto a representación, nos da cuenta de la gran capacidad que tenían de lograr estas obras, ¿no? Este tipo de abstracciones que con dos o tres rasgos fundamentales nos dan a entender que es un caballo, pues es de destacar también. Este es otro león, una talla en marfil, y con este tipo de abstracciones pueden lograr representar un animal, perdón, no de forma realista, sino con esta capacidad de abstraer y lograr los rasgos fundamentales de una figura. Esto sin leer el texto que acompaña la imagen, en primera decimos que es un animal, pero si lo vemos con más detalle, podríamos decir, bueno, es un elefante, es un animal grande, es un mamut. Pero lo interesante de esto es que nos hace ver que es un animal grande. Aquí tenemos otro tipo de representación de un mamut, con estos rasgos básicos. Y lo interesante es que son figurillas, todas las que vimos, de 3 o 4 centímetros. ¿Cómo puedes dar la sensación de magnitud de un mamut que se vea grande pese a ser una figurilla de 4 centímetros de alto? Eso es lo que yo creo que es lo maravilloso de estas obras de arte. Representar un mamut que se vea grande en 4 centímetros de alto, creo que es una capacidad de abstracción muy grande la que lograban estos artistas desconocidos, porque debemos decir que eran artistas. Eh, Esta es una de las pinturas rupestres más antiguas que existen en Indonesia, de hace 44 mil años, y vemos estas representaciones humanas, representaciones animales que tenían esta cuestión de la abstracción. Pero una pregunta que también siempre se ha querido responder: ¿para qué se hacían este tipo de cuestiones de arte rupestre? Hay muchas representaciones, hay muchos sitios donde se hace,
hay de diversas épocas, hay en lugares como Europa, en África y en Asia, también en América hay, aunque los más antiguos son del viejo mundo, llamémosle así. En Europa son, perdón, en América son más recientes, y con más recientes me refiero 8.000 años antes de Cristo, cosas así, ¿no? Pero ¿cuál era la cuestión fundamental de hacer este tipo de arte? Eh, Se ha querido sugerir en algún momento que era para cuestiones por ejemplo, propiciar la caza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se representan animales, existía alguna suerte de pensamiento, si no religioso, si mágico, y hay una parte de la magia, esta que se llama magia simpática, me parece. Eso lo plantea muy bien el autor de La Rama Dorada, la magia simpática, que si tú pones un objeto y a ese objeto le haces una cierta acción, en tu mente mágica le estás haciendo la misma acción al objeto real. En este caso, en este estoy cazando al animal real y esto en un mente mágico religioso me ayuda a cazar al verdadero animal. Es una forma de facilitar la cacería y la cacería era esencial para la subsistencia, ¿no? Pero entonces, ¿para qué representar humanos si lo que se trataba era de cazar animales? Eh, Hay por ahí un filósofo, Willem Flusser, que no habla propiamente de las cuestiones mágicas o simbólicas, sino que él habla de las representaciones lineales de la humanidad, de cómo pasar lo tridimensional a lo bidimensional, en este caso la pintura en un mundo. Y él habla de que el pensamiento humano, la capacidad tecnológica, permite a la humanidad el cambiar el entorno o representar el entorno a superficies bidimensionales que posiblemente nosotros veamos como la realidad misma. Es decir, cuando nosotros en nuestro entorno vemos una ilustración, vemos un póster, vemos una fotografía, no nos cuestionamos tanto si es la realidad, nosotros lo vemos como es la realidad. Eso es lo que plantea, de hecho le llama Flusser el desenrollar el mundo tridimensional en una superficie bidimensional. Aquí hay una también cuestión de humor. Ya estamos hablando del Mesolítico. Ya los humanos no andaban desnudos, ya tenían herramientas, habían domesticado el perro. Entonces aquí un humano medio se le fue la onda, llega desnudo a una fiesta, pero le dice, ya nosotros ya usamos vestimenta turca, toma en cuenta eso. Entonces es el típico que llega a la fiesta sin saber qué hacer y sabemos que son humanos porque estamos hablando del Mesolítico y porque ahí a la izquierda alcanzamos a ver una pintura rupestre. Un poco de humor de Larson, que en realidad es un científico que se ha dedicado a hacer caricaturas y que debajo de esta superficie humorística tienen mucho de divulgación de la humanidad y de la biología en general. Pero bueno, decíamos que no solamente había representaciones de animales para propiciar la caza, había representaciones de humanos en diferentes actitudes, en diferentes, por ejemplo, aquí hay unos humanos realizando un acto sexual, que es una acción muy usual entre los humanos, déjenmelo decir así, y también decoraciones geométricas. Entonces, no únicamente es que quisieran propiciar la caza de los animales, y hay una cuestión, hay una teoría de que todas estas representaciones de pinturas rupestres en cavernas y otros sitios tenían que ver con algo que se llama mitogramas. ¿Qué son los mitogramas? Recordamos que hace rato dijimos que una de las preguntas fundamentales de la humanidad es ¿qué hago yo en el universo y para qué estoy en el universo? Es una pregunta que continuamente hasta la fecha, creo que estoy tapando la cámara con la mano, lo siento, nos seguimos haciendo. Eh, pero el cómo resolverla tiene que ver también con el contexto histórico en el que se da. Por ejemplo, en la actualidad
tenemos un tipo de pensamiento, el que Flusser también, el filósofo que les comentaba hace rato, le llama pensamiento lineal. Este pensamiento lineal va surgiendo desde cuando se inventa la escritura, desde la invención de la escritura. Si se fijan, leemos por líneas. Estamos acostumbrados a ver el mundo de una forma lineal. La geometría, la perspectiva, las retículas, incluso la ropa misma es una línea. Es una línea de textil. Todo lo vemos con líneas. Flusser afirma que en los albores de la civilización, la humanidad veía el mundo de una forma no lineal. Lo lineal siempre es asincrónico, es decir, por una línea telefónica, yo me puedo comunicar con alguien que está lejos. Una línea de texto me permite leer el pensamiento de Aristóteles que lo escribió 400 años antes de Cristo. O yo puedo leer en el Quijote lo que pensaba Cervantes Saavedra en 1400, en 1500 y cacho, ¿no? Es decir, las líneas, lo lineal nos hace tener una comunicación asincrónica y atemporal a través del tiempo y no necesariamente tenemos que estar comunicados. Lo multidimensional, que es lo contrario de lo lineal, tiene que ser sincrónico. Y con lo multidimensional, Flusser se refiere a una serie de mitogramas, que eran las representaciones de le voy a llamar así, ceremonias o actos mágicos que la humanidad primitiva realizaba en todos sus entornos para comunicarse, ¿sí? Y estos incluían cánticos, incluían gestos, incluían movimientos del cuerpo, incluían música, o sea, la comunicación era multidimensional. Y finalmente las pinturas rupestres eran parte de esa comunicación. Pero ¿qué sucede con lo oral? ¿Qué sucede con lo musical cuando no hay un sistema de notación? ¿Qué sucede con lo gestual? Pues que eso se pierde y lo único que permanece es lo que queda plasmado eh, gráficamente. Entonces hay ciertas escuelas de pensamiento que creen que las pinturas rupestres eran parte de toda esta comunicación multidimensional, pero que es lo único que ha quedado como vestigio de ese momento de comunicación. Y, y sí podríamos decir, bueno, es que si tenemos un animal, ¿por qué tenemos líneas? ¿Y por qué tenemos patrones? ¿Y por qué tenemos humanos? Tal vez los patrones geométricos se refieren a alguna forma de música, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una diversidad de representaciones, no únicamente de animales. ¿Y cómo sabemos que tenían música? Porque hay objetos que nos indican que hacían música, por ejemplo, con conchas de caracol, ¿sí? Que se han encontrado en estas cavernas también, ¿sí? Hay flautas de hueso, o sea, hacían música. No sabemos cómo era la música que hacían, porque no tenían una notación musical, pero sí sabíamos que en sus ceremonias utilizaban música, ¿sí? Y bueno, los mitogramas finalmente, estas representaciones de aquella suerte de comunicación multidimensional, eh, se evolucionarían. Si podemos ver la cabeza de un bisonte, el bisonte era un animal silvestre, pero ya posteriormente en otro estado de civilización se domesticó y se dio, ya no era un bisonte, era un buey. El buey pasa por un proceso gráfico que se va modificando, geometrizando, sintetizando. Y finalmente la historia de la letra A, del Aleph, es la historia de cómo se plasmó gráficamente una cabeza de animal y se fue desarrollando hasta formar nuestra actual letra A. Pero el desarrollo, la invención de la escritura da origen finalmente a la parte, perdón, al periodo histórico. El periodo histórico es cuando ya tenemos, ¿cómo lo voy a decir? Representaciones escritas de los sucesos que acontecieron. Y entonces, hasta aquí dejamos la parte del arte prehistórico, que precisamente deja de ser prehistórico cuando surge la escritura y comienza la historia. Muchas gracias.